Te deja tranquilo. Apago el motor para escucharlo mejor. Voces y contexto. Voces y contexto. Un programa que no se queda quieto. Se presta para el movimiento. Voces y contexto. Y contexto. Rock and roll y fiebre. Van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre. Van de la mano los dos. Voces y contexto. En Caput. Buen día amigos, estamos en otro Voces y Contexto en el programa número 50. ¡Opa! ¿Qué me cuentan? Como una boda de oro. Una boda de oro en Radio Caput. Bueno, les contamos como siempre que para comunicarse con nuestro programa lo pueden hacer al www.radiocaput.com. Durante la semana nos mantenemos comunicados a través de nuestro Facebook, Voces y Contexto, y a partir de mañana pueden escuchar otra vez el audio del programa desde nuestro canal de YouTube, Voces y Contexto Radio. Si quieren dejarnos un mensaje lo pueden hacer al 15 3378 1859. Y hoy tenemos un programa muy lindo. Nada como el juntos a la par. Voces y contexto. Voces y contexto. Caminos de desandar. Todas las voces, todas. Pero no nos lo perdí. Un programa lleno de incorrecciones políticas. Nada como el juntos a la par. Voces y contexto. Estamos en la semana de mayo y convocamos a una querida amiga, Laura Benadiva, que ustedes ya la conocen, ha estado otras veces con nosotros, y ella es una especialista en metodología de la historia oral. Es directora del programa de historia oral de las escuelas OR desde 1997 y coordina el programa de extensión y capacitación en historia oral de la Facultad de Filosofía y Letras, entre muchas otras cosas. Así que bueno, le damos la bienvenida y son varias las preguntas, los interrogantes que queremos hacer en esta semana especial y en este contexto argentino tan especial. Y le damos la bienvenida a Laura. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muy contenta de estar acá, en este lugar en este espacio tan bonito, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nosotras también estamos acá con Victoria. Y bueno, ya vamos sin más demora a hacer un comentario. Fíjate que leo, mejor dicho, esto, a ver si te acordás. No sé si a ustedes, pero a mí con el tiempo hay palabras que me cuesta seguir diciendo, porque su significado no es con el que acuerdo. Una de ellas es enseñanza. Para mí, de hecho lo hago, tendría que reemplazarse por construcción del conocimiento, por ejemplo. La docencia es una tarea que produce conocimiento de manera colectiva. Aunque lo intentáramos, nunca podremos distinguir qué traíamos al entrar a una clase por primera vez y qué nos llevamos, porque así también construimos nuestra memoria y porque así también es la vida. Esto es realmente muy interesante, llama por supuesto a una profunda reflexión, porque como decíamos en la introducción, Laurita, estamos en esta semana de mayo y nuestra intención era revisar un poco el concepto de efemérides. ¿Qué pasa en las escuelas, que es el ámbito, en las escuelas y en la educación, que es el ámbito en el que estás especializada, cuando hablamos de recordar los hechos históricos? Bueno, es un tema que me interesa mucho. Yo el acercamiento que tengo con este tema, con las efemérides, con los actos escolares, fiestas patrias, como lo quieras llamar, tiene que ver más con el trabajo de campo. Después me pongo a trabajar en lo que es la teoría. Y cuando empezamos a trabajar con docentes de la provincia de Buenos Aires o de cualquier lugar, pero principalmente en provincia de Buenos Aires, lo que surge a la hora de cuando a un maestro o a un profesor, no importa, a un docente le toca armar el acto, sí, la primera expresión es, uy, me tocó el acto, ¿no?
Pero ese uy, me tocó el acto, no quiere decir que no lo quiera hacer. Ese uy tiene muchísimas variables que influyen a que sea una situación de presión, ¿no? Depresión, sí. La presión de qué hacer, con qué representar, tiene que ver con también el discurso, el famoso discurso, quién lo va a leer, si van a venir las autoridades, qué autoridades, quién está, quién no está. Bueno, todas las presiones que conocemos y que de alguna manera nos llevan a autocensurarnos. Sí. Y creo que lo peor es la autocensura, porque eso hace que no podamos construir desde lo que nos resulta significativo y lo que les resulta significativo a los chicos. ¿Vos creés, de acuerdo a tu experiencia, que todavía se siguen usando estereotipos con respecto a los, entre comillas, actos escolares? Si bien ha cambiado mucho, porque esto es así, ha cambiado mucho, sigue habiendo estereotipos. O sea, por ejemplo, nosotros ahora estamos hablando del 25 de mayo, lo hablábamos la otra vez, el tema de preguntás a los chicos de qué actuaron cuando eran chicos y sigue apareciendo el negrito, vendedor de vela, la mazamorrera, que es muy interesante, pero que tiene que ver con lo, claro, acá vi que está diciendo el tema de con qué te pintás y te siguen diciendo con el corcho quemado, algunos te usan otra cosa, pero lo más fácil es el corcho quemado. Pero el tema es, esos son los vendedores ambulantes. ¿Por qué no trabajar el tema de la esclavitud? ¿No? Ahí viene, ¿por qué no? Porque si no aparece un tema de la esclavitud, muchos de ellos eran esclavos, ¿sí? No los vendedores ambulantes, pero muchos de los que caminaban en la vida cotidiana de mayo de 1810, y de antes y de después, eran esclavos. ¿Por qué no hablar de esto? ¿No? ¿Por qué no hablar del conflicto social? ¿Vos pensás que está descontextualizado o que hay corrientes historiográficas en pugna para que interpretan o malinterpretan o se quedan con una interpretación estereotipada? Yo creo que tiene mucho que ver con, si pensamos cuando los docentes trabajás el origen de las efemérides y por qué, y que tienen que ver con la construcción de un Estado nacional, ¿sí? Que por un lado construye una idea de nación a partir del consenso, a partir de la escuela y la educación, y por el otro lado a partir de la coerción con el ejército, ¿no? O sea, el ejército y en la escuela prácticamente se organizan, son los instrumentos que tiene el Estado para homogeneizar esta idea de nación. No nos olvidemos, perdón, casi terminó, sí, perdón. Sí. No nos olvidemos de que cuando Roca hace la matanza de los indios del sur, digamos, la llamada conquista del desierto, lo que está haciendo es incorporando las tierras, ¿sí? Y exterminando a toda una población que no quiere, porque no va dentro de lo que es esa idea, ¿no? Claro. ¿Y vos creés que era necesario un mito fundacional, digamos, como un relato que nos diera identidad, sobre todo porque era una época, estamos hablando de principios del siglo XX, una época en que la inmigración era muy fuerte? Y la inmigración venía con otros pasados, ¿no? Pasados anarquistas, pasados socialistas, y no iba dentro de lo que tenía que ver esta idea liberal, ¿sí? de la construcción del Estado, de muchos estados latinoamericanos. Tiene que ver con eso, cuando se entiende que, bueno, cuando se ve esto, cuando empiezan a festejarse o a conmemorarse las fiestas, bueno, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y paralelamente a eso la ley de educación común, la ley de enseñanza obligatoria. Entonces, todo eso tiene que ver con formar un ciudadano, lo cual todos los estados hacen, pero que vaya con esta idea del Estado liberal de ese momento, ¿no? Ojo que estoy hablando de liberal, porque tampoco es lo mismo liberal que neoliberal. Este tema de los conceptos, ¿no? que hay que empezar a analizar, ¿no? Sí, habría que definirlos sí, para sí. saber de qué hablamos. Y vos decís, Laura, que la escuela es un espacio de construcción de identidad colectiva. Sí.
Y eso es sumamente interesante, ¿no? Es decir, que todo esto hace a la idea de nación. Exacto, exacto. Por eso cuando trabajamos con historia oral y principalmente con entrevistas a inmigrantes, ¿sí?, que cuentan que toda en una entrevista que tiene que ver con la experiencia migratoria, se le pregunta por su experiencia en la escuela, ¿no? Y lo primero que hablan es del acto escolar. Tenemos un audio, ¿no, Vicky? Sí, ese Sí. que es una señora, que es Ana María Bonacci, que es italiana y que vino huyendo de la guerra, ¿no? Bueno, vamos a escuchar este audio de primera mano. En las fiestas patrias de cada Argentina, cuando ya se adaptó, ¿cómo se sentía? Ay, ¿Se yo festejaba? me encantaba, me encantaba. Lo único acá, una vez me sentí mal, me hicieron sentir mal, pero yo pienso que tal vez la maestra no lo sabía tampoco. Ella se imagina lo que fue. Fue en cuarto grado. Me pusieron de abanderada el 25 de mayo, porque yo tenía buena nota. Me pusieron de abanderada, entonces la maestra me dice, mañana, dice, venite con el, que antes se usaba los guardapolvo almidonado. Dice, tráete tu guardapolvo bien almidonado porque vas a la bandera. Yo no. Claro, para mí, que venía con, imagínate, yo estaba re feliz, pero feliz. Entonces, me dice, cuando llego, era un colegio nuevo, me dice la maestra, ay no, vos no podés ir. Me pone otra chica. Claro, yo me empecé a llorar, lógico. Yo digo, ¿para qué me dice? Después, con el tiempo, me dice que los que son extranjeros no pueden ir a la bandera. Sí, bueno, ahora no es tan así, pero en esa época... En esa época era así. Se ve que la maestra, tal vez, la señorita no sabía, y ella o no se acordaba. ¿Te lo explicó? No me explicaron nada. Eso es lo peor. Eso es el problema. Y yo le digo, ¿por qué? No, porque vos no podés ir, me dice. Pero no me explicó por qué. Ahí sí. Es la única forma de que yo me sentí mal en el colegio. Ahí está. Se sintió mal en el colegio. La única vez. La única vez. ¿Y esto qué nos dice esto, Laura? Nos dice un montón de Un cosas. montón de cosas. En primer lugar... ¿Dónde hiciste esta grabación? Esta ¿Cómo entrevista la nace? hicieron los chicos del programa de Historia Oral de la Escuela Ort. Cuando uno trabaja con historia oral, no trabaja, por más que quieras investigar la experiencia migratoria, empezás con la historia desde que uno nace, ¿no? Porque uno no puede dividir su historia no se puede dividir. Trae toda esa memoria y esa construcción. Ella, si uno ve toda la entrevista y ve lo que ella pasó antes de venir a la Argentina con Mussolini, los soldados alemanes, y llega a la Argentina y se siente bien, la entrevista, cuando ella dice la única vez que me sentí bien, es la única vez que se sintió que no era argentina. No, la única vez que se sintió mal. Perdón. Sí. La única vez que se sintió que no era argentina. Y acá hay todo un tema también que sirve, por eso la historia oral dispara tantas cosas, para trabajar que el acto escolar no es solo conmemorar una fecha, es mucho más. Por ejemplo. Por ejemplo, hasta puede ser un indicador social el acto escolar. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando era chica que me tocaba actuar en todo, me ponían en todo, y mi mamá se enojaba. ¿Por qué? Porque había que gastar, porque había que hacer los pastelitos, había que hacer el traje, y era como una especie de si el otro hace este traje, vos tenés que hacer este, ¿no? Y cuando fui mamá, pasaba lo mismo. La sala de allá va a alquilar disfraces, pero no alquilemos disfraces. ¿Qué es? No, la sala. Entonces hay como una cosa, una situación y un contexto, por eso me encanta tanto esa palabra, que hace que el acto sea más que algo que está en una currícula escolar. Entonces, en escuelas públicas, donde no se utiliza, por ejemplo, hay directores que no utilizan los disfraces, les ponen como carteles. Se me han acercado padres a decirle a la directora que ponga disfraces. Le digo, bueno, pero eso hace que los padres tengan que
que ponerse en gastos, no importa, nosotros hacemos una vaquita, le digo, pero no se trata de esto, ¿no? El tema es más que recordar, ¿no? Que eso pasa como desapercibido en muchas veces. Laura, ¿y se sigue enseñando lo mismo? Si yo me acuerdo, bueno, cuando yo era escolar, y me acuerdo de mi hija, y más o menos los contenidos no cambiaban. ¿Y qué pasa hoy? Que hay una revisión, que poco, mucho, bien o mal, hay un concepto de memoria. ¿Se está trabajando de otra forma estos grandes acontecimientos nacionales, fundacionales, como pueden ser la Revolución de Mayo? ¿O vos ves que más o menos se repite el mismo librito? Yo creo que se intenta cambiar, yo creo que hubo cambios, y los veo, pero a la hora de hacerlo es muy difícil aplicarlo, ¿sí? Por lo que te decía antes, por las presiones y también por la formación, ¿sí? Uh-huh. Ahí tiene que, el acto es un problema ya cronológico, digamos. Para un chico que vos le estés hablando del 25 de mayo de 1810, en mayo, obvio, y que en octubre le estés hablando de los pueblos originarios, hace que el acto, o sea, el 25 de mayo, no pueda ser incorporado a lo que es el proceso histórico que lleva a la revolución. ¿Me explico? Sí, perfecto. Entonces, el acto para mí hay que trabajarlo como un contenido en sí mismo. No tiene que haber solamente un grupo que exponga y que haga y que le toque. Para mí tiene que trabajarse dentro de una cronología, ¿sí? Y después empezar como si fuera un esqueleto, y uno empezar después a rellenar todo eso, ¿no? Un esquema, perdón, y a rellenar. Porque si no termina siendo, cuando uno le pregunta a los chicos, ¿te acordás de los actos? Se acuerdan. De hecho, son importantísimos porque en muchos casos las nociones de historia tienen que ver con los actos, ¿no? Ahora no tanto, pero antes sí. Ahora que tenemos ciencias sociales, pero hace muchos años era eso lo único que se sabía de historia argentina. Por ejemplo, ¿por qué no trabajar el concepto de revolución? Por ejemplo, el concepto porque no se habló siempre de la Revolución de Mayo. Entonces empezar a poner al acto en contexto. Por ejemplo, esta señora venía de Italia, y entender lo que para ella significó el acto, y también entender que no se lo explicaron. Claro. No es solo por qué no, sino que no se lo explicaron. Entonces, porque no es casual que uno le pregunte por las fiestas patrias y ella diga la única vez que me sentí mal y que sea el acto, ¿no? Entonces esto da mucho juego para trabajar con los chicos, con los adultos, con todos. Claro. En un artículo muy interesante que publicaste, vos decís que es necesario fomentar la investigación y el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo. Una idea absolutamente peligrosa, obvio, Laura. Obvio, sí. ¿Qué podrías decirnos, esto de fomentar la investigación? De hecho, la historia oral es una forma de investigación, obviamente. Exacto. Y ahora que estoy trabajando mucho con maestras que se recibieron de maestras de nivel inicial o de jardín, veo que esas chicas que trabajaron cuando eran chiquitas, por ejemplo en Carmen de Areco, en la primaria con historia oral, y lo siguieron haciendo sistemáticamente con sus profes allá, esas chicas ahora, por ejemplo, lo que decía la inspectora de la zona de Carmen de Areco era que hacían verdaderos trabajos de investigación en sus tesis, y las tesis son eso. A ver, y los chicos siempre tienen esta idea de la investigación. ¿Cómo aprenden? Aprenden mirando, preguntando en el jardín. ¿Cómo hacen? Preguntan en tu casa, en casa. No estás todo el día diciéndole, ahora salí, mira el semáforo. Todo el tiempo así no estamos. Después, la escuela, sin querer o queriendo, ¿sí?, lo que hace es homogeneizar todo eso, o creer que homogeneiza. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Y creer que eso, gracias, que homogeneizamos. Y no es así, porque queda todo eso como en stand-by.
¿no? Y cuando a los 14, 15 años que empiezan a desarrollar ese juicio crítico, no les damos lo que les resulta significativo, o no los escuchamos o no los preguntamos, lo que pasa es esto, no les gusta trabajar historia, es un bodrio y todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí. No tengo memoria, no estudio historia, ¿qué tiene que ver, no? No tendría que ser algo que para ejercitar la memoria, la historia, ¿no? Claro. Para repetir. Y pienso, Laura, que debe ser un muy buen ámbito para trabajar el pasado y relacionarlo con el presente. Es decir, de alguna manera, el otro día hablaba con Dora Barrancos y ella me decía que la historia para ella significó una forma de comprender la lucha y la acción política. Claro. Entonces, si solamente nos quedamos con el estereotipo de, no sé, de la mazamorrera, bueno. Está bueno, pero no solo eso. Sí, claro. Porque si no, no existe el conflicto social y parece que el conflicto existe, que no hay que hablar de eso, ¿no? Sigue siendo un mito. Y bueno, fue un mito para la fundación del Estado. Hoy tiene que ser un contenido en sí mismo, porque si no, no pasa desapercibido en la historia educativa de ese chico, ¿no? Porque no puede ser que tantos actos todos los años y que el recuerdo sea muy poquito, ¿no? Sí. Esto es así, pero por eso, y hay otro tema, nos cuesta decir lo que pasa, parece que queda mal decir lo que pasa. Entonces un inspector de escuelas te va a decir todo el tiempo que está divino todo. ¿Por qué no decir que cuesta armar el acto? Tenemos un audio, ¿no? Sí. Victoria, tenemos un audio ilustrativo. Ahí lo escuchamos. Una inspectora, mira qué tiempo, porque venía en avión, cada tanto venía un avión, bajaba el inspector, iba al consejo escolar, firmaba las planillas, se volvía a avión. Pero teníamos un inspector, era de apellido Vázquez, que era de Pergamino, que venía continuamente. Me acuerdo de una mañana, vino Vázquez a las 8 de la mañana, habíamos entrado a clase, hacía un frío en pleno invierno. Y yo tenía un salón en la escuela número 3 en la esquina, que daba la puerta daba a la calle y tenía un ventanal grande. Y hacía un frío tan grande. Los chicos estaban pobrecitos, entre poca ropa y el frío, y llegó el inspector. Era muy atento, muy atento. Y entró al salón mío y los vio a los chicos quietitos, y yo también con frío, claro, todo, no había estufa en ese tiempo, no se pensaba en todo eso. Les dijo a los chicos, tienen frío, vamos a jugar un poco, pónganse todos de pie y vamos a trotar. Y entonces les hizo saltar y, los chicos contentos. Sí, no sé si entró en calor, pero fue el ambiente distinto. Y entonces después empezó, les preguntó, era sanmartiniano, era muy sanmartiniano. Y yo como sabía que él era sanmartiniano, los tenía preparados a los chicos. Y los chicos sabían de todo, hasta sabían decirle que la mamá de San Martín se llamaba Gregoria Matorras. Todo supieron decirle. Sí, qué tiempo, ¿eh? Y ahora no se hace todo eso. Y ya que hablamos de San Martín, ¿recuerda cómo se festejaban los actos escolares? Y bueno, se empezaba por, no sé, ahora cómo será, pero... en su tiempo. En ese tiempo, bueno, se cantaba el himno, una maestra hablaba, esa era la lucha que teníamos, porque a nadie le gustaba hablar, ¿viste? Entonces, después con el tiempo habíamos arreglado que habíamos determinado la directora, que también era amiga, quién iba a hablar cada vez. Pero si no, nos tocaba hablar y era una cruz. Hablar, que el maestro hablaba y hablaba, no leía como no hablaba. Por eso yo la admiro a ella, porque ella habla con una facilidad que en ese tiempo, ¡guau! Y la maestra leía un discurso, le había costado prepararlo. Los chicos estaban ajenos al discurso. Si el chico ni entendía lo que la maestra le estaba diciendo, lo que le estaba leyendo. Así que ese ratito que tenías que tenerlo quietito a los chicos, mientras, bueno. Y después los versitos, eso sí, los chicos
se entusiasmaba con los versitos. Interesante, Tu Laura. fue muy verseadora. Interesante esto de que los chicos no entendían. No entendían. Y estamos hablando, esta entrevista... Contanos quién es esta señora amorosa que está hablando. Esta señora vivía en Salto, es Esther Lafalce, y esta es una entrevista de 2010 que tiene 2 horas y pico de duración. Estábamos trabajando el tema de los docentes, las raíces docentes de la provincia de Buenos Aires, y estaba la hija, por eso está todo el tiempo diciendo, sí. Ella era muy habladora, y era una señora perfecta, no sé, yo la escucho y recuerdo cómo uno se relaja, escuchar a la gente hace que se relajen, los pibes se relajen. Yo tengo un curso que todos quieren hacer historia oral, y la otra vez digo, ¿y cómo hago para explicarles cómo trabajar? Bueno, lo traje al aula a un señor, todos callados, ¿cuándo viene otra vez? Atentos, claro. Atentos, preguntando cosas que... era un señor que estuvo en la época de la dictadura, peronista, militante, que se quedó sin trabajo en la dictadura, y termina un chico de primer año, 12 años, preguntándole por el tema de la apropiación de niños. Y vos decís, yo no los preparé, ¿sí? Pero ellos reciben, todo el tiempo están informados, todo el tiempo, y eso se nos está pasando a todos. O sea, se nos pasa de la vista. Por eso siempre digo que el sistema educativo no es un fracaso tal como está. O sea, bueno, declaraciones exclusivas en esta mañana sí, en no, Radio no, Caput. no, Laura Benadiva. Me hago cargo porque es sí, así, es así. Te haces cargo y te haces carne. Sí, también. Claro. Bueno, y otra cosa que yo quería, que yo pensaba, ¿no? Esta señora cuenta que el ámbito docente era eminentemente femenino, pero el inspector era un varón. Exacto, muy bien. Además estamos hablando de una señora que en el 2010 tenía 96 años. Habla de Pergamino, todavía sigue siendo la región 13, yo me la recorro toda, Pergamino es cabeza de región, o sea, lo que habla me lo puedo identificar ahora. Una maestra que está viendo esto, un docente que está viendo esto, dice, uy, sigue siendo lo mismo. A ver, y hasta te sirve para investigar. Por ejemplo, nosotros que vamos a hacer el congreso, ahora hay un problema muy grande en Pergamino, con el tema del agua potable, que está contaminada. Bueno, ¿por qué no trabajar a partir de esto y que los pibes lo hagan? Porque es terrible lo que está pasando en Pergamino. Sí. Toda esa zona. Y bueno, entonces vos ves que la misma cabeza de región, que viene el inspector, que prepara a los chicos para el inspector. Sí, eso no ha cambiado. No, eso porque no cambió. Yo me acuerdo que la visita del inspector era como un pequeño, no sé, como un estado de sitio que se armaba en la escuela, ¿no? Sí, aparte yo me acuerdo hasta donde yo trabajo, que elegían a dónde tenía que ir Entonces, que esto es un tema que tiene que ver con el sistema, que cuando nosotros queremos mostrar algo no estamos mostrando lo que pasa, porque todos nos sentimos presionados. Es eso el tema. Entonces mostramos lo que debería pasar y nos vamos engañando porque todos sabemos que lo que nos están mostrando no es. Entonces cuando yo lo digo en algún lugar me miran con una cara, ¿viste? Hacemos como sí. Sí, bueno, pero yo lo voy a seguir diciendo, a mí no. Porque no lo sabemos y yo elijo ponerme de un lado. Claro. Que es el de los docentes, ¿no? Y aparte del lado de los alumnos. No, obvio, pero eso no tendríamos ni que aclararlo. Otra preguntita. ¿El pasado ya pasó? No, el pasado no pasó. Sí, hay una lucha, no solamente acá, sino en todos lados, es un tema mundial, por eso el tema contexto me parece que acá nos olvidamos un poquito. Tratamos de buscar cosas del pasado que dominen el presente, eso sí. ¿Cómo es eso, Laura? Tratamos, voy a hablar de otros países para no generar... Para no herir susceptibilidades. Sí, porque es más fácil. Por ejemplo, y de un país hay un partido de ultraderecha en España, que es Vox, que está tratando, y lo dice todo el tiempo en sus discursos, de hablar de la reconquista.
la reconquista que no existió, no fue así. Y de mitos, por ejemplo, el otro día hicieron un mitin político el día de la batalla de Covadonga, que no existió tampoco, pero que sí, míticamente es una batalla por la cual los españoles vuelven a conquistar Granada de las hordas bárbaras musulmanas, ¿no? Entonces, que esto esté pasando te está mostrando que se está buscando en el pasado mitos, aunque no sean, no importa, para empezar a dominar el presente, y esto es un peligro. Totalmente. Un peligro, sí. Y está pasando. A ver, hay un montón de cosas que son buenísimas. Por ejemplo, cuando caiga quien caiga, hacía con Felipe Piña lo de algo habrán hecho, estaba bueno, pero hay que problematizarlo, porque yo no puedo seguir diciendo, hablando del 25 de mayo, que el primer presidente de la República Argentina, cuando no existía, fue boliviano, porque está hablando de Saavedra, ¿sí? Cuando todavía no existía Bolivia, todavía, porque había nacido en Potosí. O sea, esto es el peligro. O sea, uno puede utilizar cualquier recurso, pero cuando utiliza un recurso y no lo problematiza, se instalan estas cosas que no son, que vuelven a generar un mito y una cosa que no es. Por suerte ahora no está tan de moda, pero yo tuve una camada de chicos que me decían, el primer presidente de Argentina fue, chicos, fue Saavedra, no existía Argentina. No era presidente. Era un virrey de neta, no fue la única junta, todos hablan de la junta. O sea, a ver, no, este es un problema, pero no es de Argentina, ¿eh? Tiene que ver con esta necesidad de la posverdad. Exacto, y de dominar del Estado siempre tratando de dominar la política partidaria, llamala como quiera, el gobierno tratando sí, yo pienso que los gobiernos y también los medios de comunicación, bueno, o ciertos medios de comunicación, es como que hacen un discurso, un relato, una mitificación del pasado, bueno, justamente para que sea funcional a ciertos intereses del presente. Y también porque es como ya la profesionalidad desaparece de casi todos los ámbitos, entonces no saben, también en muchos casos no saben. Entonces cuando no saben, inventan o dicen lo que se acuerdan. No hay. Yo ayer hablaba con mis alumnos de la necesidad de si se pudiera inventar un nuevo tiempo, porque creo que el tiempo con el que medimos nosotros ya quedó lento al lado de cómo pasan las cosas. Por ejemplo. Por ejemplo, agarrás Twitter, pones en Twitter algo, ¿no? Y el famoso hilo, ¿viste? Primero que no te dan posibilidades de poner demasiado. Responder, nadie lee en Twitter las respuestas. Corazoncito, entonces vos cuando pones corazoncito, ya está, pero no sabés si estás poniendo el corazoncito porque el tipo que tuiteó o retuiteó está de acuerdo o porque está en desacuerdo. Al cuarto, cuando vos lo mirás, al cuarto hilo, nadie sabe de qué está hablando, porque ya está, listo, pasó. Entonces lo que se ve, exacto, es como se fuma, se sopla. Hagan la prueba de hacerlo. La otra vez le pasó a Ismael Serrano, que yo lo sigo ahí, digo, pero este hombre, a veces les digo, ¿para qué contestan? Porque se hace peor, porque el otro de abajo retuitea lo que contestó y lo de arriba. O sea, y cada barbaridad queda instalada, pero ¿por cuánto tiempo? Efímero. 0. Por eso los pibes piensan así. Entonces nosotros seguimos con la... Por eso digo que el sistema educativo, eso es principalmente, para mí, por lo cual fracasó. Y otra pregunta quiero hacerte, Laura, porque es algo que me preocupa mucho. Cuando uno ve, cuando uno lee, por ejemplo, interpretaciones, nota que hay un anacronismo, ¿no? Es decir, vos lo decías con respecto a Saavedra, yo lo veo, a diario, que se trata de analizar o de interpretar con conceptos de hoy cosas que no existían conceptualmente, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se ubica? Como historiadora, ¿cuál es tu visión? Yo siempre digo que hay que volver a las fuentes en el sentido de que hay que analizar, hay que empezar a trabajar lo que le estamos dando. Primero no tiene que haber libro de texto, para mí.
Porque si estamos hablando de pibes que tienen la cabeza ya construida de forma diversificada, ¿sí? Por un montón de cosas, y estamos todos, tienen que leer lo mismo, interpretar lo mismo, no estás desarrollando ese juicio crítico que necesitamos. Y de ahí también la apatía muchas veces, ¿no? De los chicos. Te dicen, son libros, ayer me decían unos chicos, el libro que me dio la profesora son libros que están escritos en otro idioma. No es que están escritos en todo idiomas, la editoriales es un negocio. Y para no pagarle hice muchos libros de texto, para no pagarle a los autores lo que hay que pagar, cortan y pegan de lo que estaba antes. Entonces, lo conceptual, no se entiende. Hay que ver también eso. Hay títulos, yo una vez me puse a analizar, en Panamá les hice analizar a los profesores los títulos, si contenía en el título lo que decía el texto, y no lo contenía. Eso lo tendríamos que hacer todos. Exacto, porque ¿querés usar el libro? Úsalo, pero analizalo. Los pibes se dan cuenta, pero si vos no ejercitás a que se den cuenta, ya está. Y están papá. Ayer me decía una chica, pero no me acuerdo nada. Y no te vas a acordar nada, porque lo hiciste para la prueba. El problema es que después, cuando hacen las evaluaciones del ministerio, las hacen también a partir de cosas que no existen. Entonces, esto hay que hablarlo, porque después nos echan la culpa a nosotros de que los preparamos mal. Claro. Y esto no es así nomás, esto es a propósito. También, yo creo que es a propósito, pero también hay toda una cosa que se escapa y que no se sabe tampoco cómo manejar, me parece a mí. Es muy difícil. O sea, yo siempre digo que no voy a cambiar el mundo, pero que en los lugarcitos que uno puede, por suerte hay un montón de gente que está tomando las postas. Yo creo en eso, yo creo que el sistema tiene que estar, pero tiene que cambiar. Pero no. Claro. No. Sí, incluso muchas veces uno reflexiona, ¿no? Es decir, estas críticas que se hacen a la educación y la necesidad del cambio y la necesidad, por otro lado, del acceso realmente a la educación, ¿no? En una sociedad del conocimiento vemos que hay como una especie de analfabetismo, no sé cómo calificarlo, pero los resultados son muy pobres y es preocupante en cuanto a que retrasa la capacidad de análisis y la capacidad crítica. Es decir, ciudadanos de baja intensidad, decía algún sociólogo, ¿no? No sé, yo sueño, la otra vez estaba hablando con mis compañeros ahí de que estamos armando la Universidad Popular y les decía, si nosotros vamos a hacer esto y no nos vamos a sacar los prejuicios con los que venimos, vamos a tener problemas. No porque pase, sino que una de las cosas es nuestra propia formación. Claro. Y yo lo que aspiro es a que los pibes en algún momento dejen de elegir lo menos malo como hacemos nosotros. Porque esto no nos lleva a nada. ¿O sí? A nada. Sí, o sí, bueno, a la nada también. Habría que definir qué es la nada, ¿no? Pero esto porque no lo hacemos solo en las votaciones, lo hacemos en todo. Sí. Y en los chicos se nota, bueno, esto, digo, no, pero esto, no, estoy con este, no, pero peor es estar con este. Hasta definen a la gente por ser menos mala, menos contaminante o menos tóxica. En vez de buscar cambiar esa realidad, ¿no? No, claro, o mirarse uno también. Además. Pero esto es mi aspiración, digamos. Y con la historia oral lo que yo veo es que los pibes como construyen nuevas fuentes y después esa fuente que es oral y es una entrevista y la pueden mirar, analizar y escuchar, después cuando analizan otras fuentes no se les pierde nada. Entonces dicen, esto lo dijo en tal año, estaba el gobierno tal, bueno, ¿por qué dice otra cosa ahora? ¿No? Y porque el contexto está cambiando, ¿no? Así es. Vamos a escuchar un tema musical, compartimos con los oyentes, que lo eligió Laura. Revolución de Amor por Maná, vamos a escuchar algunos minutos y después Victoria nos tiene preparada la tanda y volvemos con Laura. Iba caminando por la
las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome. Iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. Estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. Ay, amor, tú eres mi religión, tú eres mi sol. Abre el corazón, abre el corazón. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Voces y contexto. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Los jueves a las 10 de la mañana para girar juntos en Caput. Voces y contexto. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguidos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Los últimos pasos. La batalla definitiva. La recta final. Y el próximo, se acabó el próximo, tanto Caput, Aguante Infosiberia y aguante Radio Caput. La recta final. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Aguante Infosiberia y aguante Radio Caput. La recta final. En Caput. Que no nos gane el desánimo. ¿Sentís que te mintieron? Para conocer una persona, la realidad no es como te la cuentan. Como lo que no está dispuesta a hacer. La patria está en peligro. No voy a hablar y no escuchar. No te dejes engañar una vez más. Porque la única verdad es la realidad. Todos los jueves, ese Guasora en Caput. Para volver a creer, para volver a soñar, para volver a tener una Argentina justa, libre y soberana. Los jueves a las 16. En Caput. En la radio comunitaria de Mar del Plata, que es FM de la Azotea, la única radio comunitaria que hay en nuestra ciudad y la región. También nos parecía muy interesante lo de Infosiberia. Son desafíos que nos alientan, ¿no? que nos dan fuerza para seguir. Radio Caput. Voces y contexto. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incomodidades políticas. Voces y contexto. Se encendió el cartelito rojo otra vez.
Y así que continuamos con Laura Benadiva, especialista en historia oral y en muchos otros tópicos. Tenemos acá un mensaje, Laura, dice así, mira qué lindo, dice: gracias Adriana por acercarnos a personas tan valiosas como Laura Benadiva. Da gusto escucharlas, las escuchamos con mi familia desde Madrid. Ana María. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, gracias, muchas gracias Ana María. Bueno, acá Flor Pereira, que gracias a ella y a conocerla en una marcha me pude acercar a este proyecto de Barrios de Pie y que me tiene muy, muy orgullosa de compartir. Ahora tenemos sede en Anchorena, no me acuerdo, Anchorena 300, pero no importa, en todas las redes, si buscan Universidad Popular Barrio de Pie van a encontrar la información, pero estoy muy contenta de compartir y no saben la cantidad de gente joven que hay, que se sumó, de todas las psicólogos, historiadores, bueno, todo, personal de salud, bueno, es maravilloso. Así que bueno, nada, Anchorena 345 me está diciendo Florcita. Bueno, muy bien. Y me dice que me encanta, qué sé yo, nada. Gracias por tanto, no sé, yo le agradezco a ella. Bueno, qué bien, qué bien. Laura, y contanos del congreso que se va a hacer en octubre en Carmen de Areco, que esto va a estar revolucionando, ¿no? Sí, porque además es increíble que los chicos, como ahí los que van a presentar sus investigaciones son ellos, muchos trabajan sobre el tema de efemérides. Mirá. Es impresionante, las que existen y otras nuevas. Claro. Entonces, por ejemplo, trabajan cosas de sus pueblos, efemérides de sus pueblos, o construyen nuevas efemérides. O sea, más allá de las que están. Entonces es muy impresionante verlos y por qué lo hacen, ¿no? Bueno, el congreso es 3 y 4 de noviembre. La semana pasada estuvimos en Carmen de Areco. Va a participar también los chicos de un merendero, que van a participar también del congreso. ¿Podemos ir? Sí, pueden ir todos, es gratis. Está todo Carmen de Areco revolucionado por esto, porque la gente donde vamos a hacer el congreso va a ser una escuela técnica, que están arreglándola, están poniéndolo todo pipí cucú, eso, para el congreso. Y la verdad que estamos muy contentos. Esto es lo que yo quería, que siga la gente haciendo cosas, ¿no? Claro. No, esta cosa que tenemos de querer ser nosotros y nada más, ¿no? Ese es un problema, no compartir la información. Sí. Porque la información da poder y el poder está en otro lado. Sí. Por eso se lo combate. Así es. Es así. Sí. Es que cuando uno empieza a rascar un poquito, se descascara toda la pared. Se descascara toda. Y hay miedo también. Siempre digo que las dictaduras hicieron lo que querían, ¿no? Sí. Eso tiene mucho que ver. No olvidemos también eso, ¿no? Laura, ¿y cómo se trabaja la memoria más reciente? Pienso, por ejemplo, en la efeméride de 1810, que ahora vamos a pasar un brevísimo audio de la Escarapela, que es muy linda, no queremos dejarlo en el tintero. ¿Y cómo se trabaja la efeméride, por ejemplo, del 76? Bueno, este es un tema que, a ver, uno piensa que trabajar el 25 de mayo de 1810, que es muy lejano, es muy diferente a trabajar el 24 de marzo, ¿no? Y la realidad es que para los chicos es tan alejado, los dos son lejanos, ¿no? Sí, lejanos en cuanto a su propio tiempo histórico, ¿sí? Este es el tema que hay. Ahora, en los últimos años se estuvo trabajando mucho con esto. Discúlpame que te interrumpa, pero el hecho de que probablemente sus padres o sus abuelos hayan sido contemporáneos a estos terribles hechos, ¿eso no los acerca un poco más o lo siguen viendo como algo muy lejano? No te olvides que hay toda una generación, que es la generación del 90, que son padres que tienen vaciado todavía eso. Todo eso no está, porque hubo un síganme, no los voy a defraudar, y había que olvidarse de todo, ¿no? Pero no sabíamos a dónde, pero lo seguíamos. Digo, ¿no? Todo esto hace que hay una generación de padres que piensan en otras cosas, ¿no? Y que tienen miedo también, ¿eh? Todavía hay padres que dicen, con eso no te metas. Hay que convivir con la diversidad, pero también hay muchos
que no tienen problema con esto. Yo creo que la posta la tienen los pibes en este momento. Yo creo que estamos viviendo un momento bisagra en el tema de los chicos de 13, 14 años, los chicos y las chicas, pero fundamentalmente las chicas. Lo estoy viendo, están ejerciendo algo que es increíble, que es que ya van a encontrar el equilibrio, no nos asustemos, pero por ejemplo en grupos de WhatsApp, en el grado o en la división, cuando un chico hace un chiste machista o dice alguna cosa discriminatoria, lo borran. Entonces yo llego al aula y me dice, Laura, me sacaron de... ¿Y qué pasó? Bueno, chico, en vez de borrar, hagamos otra cosa, pero no importa, son cosas que están pasando que no hay que perder, hay que mirar eso que está pasando. Estamos en el mejor momento para trabajar estas cosas del pasado reciente, analizar, no tengamos miedo. Los chicos no toman a mal nada que tenga que ver con mostrarles o ayudarles a entender el presente en el que están viviendo. Muy interesante. Pienso en los amigos y en las amigas docentes, ¿no? Que realmente van a valorar muchísimo tu visita aquí a Radio Caput. Y le pedimos a Vicky que antes de que termine el programa pase ese audio de la escarapela, volviendo a la efeméride, volviendo al comienzo del programa y volviendo quizás a nuestros propios recuerdos. Así que, Vicky, el último audio que tenemos pendiente. Gracias. Yo creo que ese recreo no me lo olvido. ¿Por qué lo olvidé? Perdí el recreo porque teníamos que llevar hecha una escarapela. Entonces, no tuve tiempo de armarla porque había que ir hasta una tienda a comprar la cinta. Me crucé todo el campo para comprarla, la cinta, y cuando llegué ya prácticamente era la hora de tener que irme a la escuela. Entonces no hice a tiempo a coser, entonces llevé la aguja, el hilo y todo para hacerla, y la maestra en el recreo me hizo hacerla acá en la escarapela. ¿Y había que fruncirla? Había que fruncirla y hacerla redondita. Esa era la escarapela, así que el recreo lo pasé. Ese sí fue un recreo. Un recreo, ¿cómo decirte? Con dolor, herida, lo perdí, pero ay, no me dieron los tiempos. Bueno, ahí pienso, nos emocionamos las tres. Ana Semenas, es lituana. Ay, qué divina. Y ahí la memoria afectiva, ¿no? Sí, pero aparte ustedes están escuchando y los silencios es la cara de ella, mirando y sonriendo, por eso las entrevistas son filmadas, porque nos perdemos eso, que es la cara de ella, un recreo. Miren, no se olvida un recreo. Cuando uno escucha toda la entrevista, esto es un fragmento, entiende por qué ese recreo fuera tan importante para ella, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Pero, ¿por qué la escarapela cuando esto falta trabajar, ¿no? Este tema. Claro. Porque si no queda, no te pones la bandera argentina, no te pones la escarapela, pero si no sabes para qué, ¿sí? Bueno. Así que aquí estamos con Laura y estamos llegando lamentablemente al final. Así que es una forma, este tiempo hasta el próximo programa, de reflexionar este 25 de mayo, este contexto nacional, latinoamericano, este contexto mundial. Es necesaria la memoria, la reflexión y la creación. Así que vamos, para despedirnos, primero agradecerle a Vicky, que estuvo ahí al toque, porque además ella no solamente que es la mejor operadora, sino que es apuntadora y participa del programa. Es hermosa. Acá dice Laura que es hermosa y es cierto. Y vamos a escuchar unos breves acordes de un tema que también eligió Laura, Revolución de Amor, esta vez sí. Y hasta la semana que viene, gracias. Gracias, gracias. Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad.
Voces y contexto. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Voces y contexto. Llega a su fin por hoy. Hasta la próxima semana. Hola, infosiberianos y escuchas de Radio Caput. Desde la comarca andina, Chubut. En Posadas Misiones. De la ciudad de Yerabuena, Tucumán. De Salsipuedes, Córdoba. San Juan. Ninfa del Chaco. De Ingeniero Mayo. Hola, caputianos. Un beso grande desde Australia. Desde Merlo, San Luis. Puerto, provincia de Desde Río Negro. De Chilecito, La Rioja. Bahía Blanca, Lizardo. Hola, Infosiberia, hoy en Firmat.